El militarismo político, 1950-1959. Bertrand Russell es laureado con el Premio Nobel de Literatura. En el Perú, el Código de Minería favorece la inversión extranjera. El argentino Juan Manuel Fangio se convierte en el líder mundial del automovilismo. El 15 de junio de 1950, el mundo quedó consternado. Tropas del ejército de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 y ocupan territorios surcoreanos. En el escenario de la Guerra Fría, se teme que el conflicto degenere en otra guerra mundial. La ONU acuerda enviar tropas. Estados Unidos aporta el mayor contingente. Fuerzas de la ONU toman Pyongyang y llegan a la frontera china. En noviembre, Pekín envía 200.000 soldados. Hasta el 27 de julio de 1953 no se llega a un acuerdo de alto el fuego y las graves tensiones en la región continuarían durante décadas. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores. Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. Alentó la inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente como conspirador y enviado a prisión. En Arequipa, la población sublevada será reprimida violentamente. Ya sin oposición, Odría concurre a las elecciones y jura un nuevo mandato como presidente constitucional. Aya de la Torre permanece asilado en la Embajada de Colombia. La prisión de la isla del Frontón es paradero frecuente de intelectuales y periodistas opuestos al régimen. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Sañartu, se encargaba personalmente de las pesquisas de los detractores del régimen. La policía secreta es responsable de desapariciones y asesinatos de los opositores. En Lima se pone de moda el rochabús para controlar protestas callejeras. El mariscal Tito se convierte en el primer presidente de Yugoslavia. Charles Chaplin abandona Estados Unidos, amenazado por el comité de McCarthy. El jefe del gobierno soviético, Stalin, muere de un derrame cerebral. El cine vivió en la década del 50 su época dorada. En 1951 aparece la primera de las grandes producciones. Era Quo Vadis, que rompió todos los récords. En el fuego banal. Su producción costó $8 millones. Se han vuelto locos. Quieren sobrevivir. ¿Quién les pide que sobrevivan? En 1959, otra película histórica marcó un nuevo hito al ser premiada con 11 Oscar. Ben-Hur costó $16 millones y fueron contratados 50.000 extras. Ernest Hemingway recibe el premio Pulitzer por su relato El viejo y el mar. Edmund Hillary y Tenzin Norgay
llegan a la cima del Everest a 8.848 metros. Muere el actor y cantante mexicano Jorge Negrete. Los franceses, desde 1946, intentaban recuperar su posición en Indochina. Su fortaleza bien pertrechada debía atraer el poder ofensivo de los comunistas que bajo el mandato de Ho Chi Minh habían conquistado Vietnam del Norte. En 1954 se inicia el ataque definitivo de la República Democrática del Vietnam contra el bastión francés de Dien Bien Phu. La derrota en aquella batalla significó el fin del dominio de Francia en Indochina. Y la bandera del Viet Minh sobre el último baluarte francés se convirtió en un símbolo mundial del anticolonialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los escombros y ruinas eran la imagen de Alemania. La falta de viviendas se agravó con el retorno de los combatientes. El principal objetivo de los gobiernos era reconstruir sus países y para ello contaron con la ayuda norteamericana del Plan Marshall. Las ciudades peruanas también experimentan grandes transformaciones. Embestido de presidente constitucional, Odría busca también una legitimidad popular. Apartado de sus antiguos aliados oligarcas y favorecido por la bonanza económica traída por la Guerra de Corea, emprende una serie de medidas populistas. Odría se forjó una imagen paternal frente a los trabajadores, impulsando el salario dominical, el seguro social del empleado y el reparto del 30% de las utilidades de las empresas. La infraestructura educativa mejoró sustancialmente a través de las grandes unidades escolares, que albergaban a miles de estudiantes. En la capital, nuevas edificaciones dieron una imagen de modernidad, destacando construcciones monumentales como el Ministerio de Educación, el Hospital del Empleado y el nuevo Estadio Nacional. A raíz de las invasiones, surgen las barriadas 27 de octubre, hoy San Martín de Porres, Comas y El Agustino y Villa María del Triunfo. Odría fue ministro de gobierno de Bustamante y descubrió el potencial respaldo que proporcionaban los invasores como clientelas políticas. Puso en marcha vastos programas de obras públicas y de asistencia social en las zonas urbano-marginales. En ese empeño contó con la gran colaboración de su esposa, doña María Delgado de Odría, quien, inspirada en la primera dama argentina, Evita Perón, organizaba permanentemente obras humanitarias. Odría cimentó así su popularidad utilizando el lema «Hechos y no palabras» para tapar los excesos y el autoritarismo. Nikita Khrushchev es elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se publica el informe Kinsey sobre el comportamiento sexual de la mujer. El Tribunal Supremo elimina la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos. En los 50 se consolidan como equipos populares el Deportivo Municipal, del genial Tito Drago, y el Sport Boys, de Valeriano López, que sería el primer campeón de fútbol profesional. Otros ídolos fueron Vides Mosquera, Alberto Terry y Rafael Azca. Pero una figura querida e idolatrada será siempre recordada por los amantes del fútbol casi como una leyenda. En 1953, Lolo Fernández, la figura legendaria del Club Universitario de Deportes, se retira del fútbol profesional en un clásico frente a su tradicional rival Alianza Lima, anotando 3 goles en el Estadio Nacional. Fue una despedida gloriosa y el fin de una gran época del fútbol peruano.
En Estados Unidos se presenta el primer videoteléfono. Mao Zedong es elegido presidente de la República Popular China. Se fundan la democracia cristiana y el movimiento social progresista. Después de 7 años de gobierno, la popularidad de Odría estaba en picada en 1955. Se quiso entonces manipular las elecciones y la respuesta fue una ola de protestas. Arequipa volvió a rebelarse y el gobierno respondió con suma dureza. La protesta se generalizó en todo el país, obligando a Odría a derogar la Ley de Seguridad Interior y verse obligado a prescindir del ministro del Interior, Esparza Sañartu, el poder oculto de la represión. A las elecciones de 1956 se presentan Hernando de la Valle, apoyado por Odría, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado Ugarteche. Este último hace un pacto con el APRA, ofreciéndole la vuelta a la legalidad. Con este apoyo, Prado gana las elecciones. Un sector del APRA no aceptó la conciliación de su partido con Prado. Rechazaban la nueva línea política conciliadora. Así, los sectores desengañados del aprismo se trasladan a militar a grupos de extrema izquierda. Otros sectores se reúnen en torno a un nuevo líder de ideas más renovadas, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Se nacionaliza el canal de Suez con apoyo de la ONU. Queda formado el mercado común europeo. La bella peruana Gladys Sender gana el título de Miss Universo. Por decreto ley del 7 de septiembre de 1956, que modificó la Constitución de 1933, se permite a las mujeres con la mayoría de edad votar en los comicios electorales de ese año. En esos tiempos, la radio alcanzaba su apogeo y la música criolla invade los salones auditorios. Pero el género que más destacó fue el de las radionovelas. El derecho de nacer paralizaba a toda Lima durante su emisión. En 1958 aparece la primera señal televisiva en el país vía la señal del Canal del Estado. En ese mismo año, Canal 4 sale al aire y al año siguiente, Panamericana Televisión empieza sus transmisiones en la señal de Canal 13. Luego surgiría Canal 9. Eran tiempos del pisco y la butifarra y de las elegantes boates. El Embassy y el Grill del Bolívar se convirtieron en los lugares preferidos de la gente gagá. En Lima crecía la afición por los chifas, los toros, las carreras de caballos, el cachascán, el fútbol y los valses de los embajadores criollos. Los apachurrantes años 50 en el Perú están marcados por las rumberas del bim bam boom y una música, el mambo. El ritmo que trajo el cubano Dámaso Pérez Prado, Carefoca, enloquecía a los jóvenes y se desató una euforia por el baile endiablado en todo Lima. Un concurso de mambo originó el pronunciamiento de la iglesia, que amenazó con excomulgar a quienes intervengan. En 1955, el rock and roll hace su aparición con su indiscutible rey, Elvis Presley. Su forma de bailar indignaba a los mayores porque les parecía obscena. Para los jóvenes, Elvis encarnaba sus secretas ansias de amor, sexo, arrogancia e independencia. Sus fans compraban todo aquello que tuviera relación con el ídolo, sus blue jeans y hasta su ropa interior. Los soviéticos sorprendieron a Estados Unidos al poner en órbita el Sputnik. La Iglesia Católica se viste de luto por la muerte de Pío XII. Sale a la venta la muñeca Barbie, que se convierte en el juguete preferido de millones de niñas.
con que la revolución... Restauración de la Constitución Democrática, elecciones libres, libertad de prensa y respeto de los derechos humanos. Con estas palabras, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros, en el que se encontraba el Che Guevara, se ganó al pueblo cubano. En la Sierra Maestra, las tropas de Fidel, con un número cada vez mayor de seguidores, resistieron 2 años de guerra de guerrillas. Al final, obligaron a renunciar al presidente Fulgencio Batista, quien huyó al extranjero el 1 de enero de 1959. Con su entrada en La Habana, Castro se convertía en jefe del gobierno de Cuba. Con la disolución del Comité para Actividades Antinorteamericanas, el presidente Dwight Eisenhower puso punto final en 1953 a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. El comité, creado en 1938, debía impedir la infiltración comunista en las instituciones estadounidenses. Cuando en 1950 el senador republicano Raymond McCarthy asumió la presidencia del comité, las medidas de protección estatales degeneraron cada vez más en una caza de brujas contra numerosos intelectuales y artistas que se vieron obligados a declarar ante el comité y a delatar a sus propios compañeros. El 2 de junio de 1953, en la abadía londinense de Westminster, el arzobispo de Canterbury entregó los símbolos de la realeza, el globo imperial y el cetro, e impuso la corona de San Eduardo de la Casa Real Británica a la reina Isabel II, de 27 años, perteneciente a la Casa Windsor. Isabel ya había asumido el cargo en febrero de 1952, pero faltaba celebrar la pomposa ceremonia de la coronación. El cortejo y los fastos de la coronación de Isabel II fueron también el primer espectáculo televisivo mundial. El 19 de abril de 1956, miles de curiosos aclamaron en Montecarlo a la nueva pareja principesca. Poco antes, la actriz estadounidense Grace Kelly y el príncipe de Mónaco, Rainiero III, habían contraído matrimonio en la Catedral de San Carlos. Grace Kelly, desde entonces convertida en la princesa Gracia Patricia, había conocido al príncipe Rainiero durante el rodaje de una película. Aquel amor, su matrimonio y sus descendientes ocuparían noticiarios y portadas de revistas durante décadas.